En el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh comenzó la cumbre del clima, la COP27, y entre el hartazgo de unos y el pragmatismo de otros, en plena crisis mundial, el Foro Internacional va a intentar lograr un acuerdo para frenar el calentamiento global. Pocas expectativas, en todo caso, en torno a esta cumbre, de la que vamos a hablar en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos: Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en un sensible discurso advirtió que la humanidad debe elegir entre la solidaridad climática o el suicidio colectivo. En Ucrania, las tropas rusas y ucranianas se estarían preparando para la batalla por Jersón. La gran ciudad del sur del país está ocupada por las fuerzas rusas desde marzo y tiene una gran importancia estratégica. Y la Asamblea Nacional de Ecuador analiza una estrategia de seguridad para el país tras la serie de atentados de comienzos de mes en las provincias de Guayas, Esmeralda y Santo Domingo. Es la primera conferencia climática de la ONU en suelo africano. En Sharm el-Sheikh, en Egipto, científicos, organizaciones no gubernamentales se reúnen con los jefes de Estado y Gobierno de la mayoría de los países del mundo. Y lamentablemente con la misma pregunta de la última cumbre en Glasgow: ¿cuánto se puede hacer aún para frenar el calentamiento global y para salvar vidas? Hoy hemos visto pesimismo en el discurso del secretario general de la ONU. Estos son los jefes de Estado y Gobierno de más de 190 países. Si todos tiraran de la misma cuerda en la lucha contra el calentamiento global, la situación de la 27ª Cumbre Mundial del Clima no sería tan dramática. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo indica en la apertura. Nuestro planeta se acerca rápidamente al punto en el que el caos climático será irreversible. Vamos por la autopista al infierno climático y con el pie aún en el acelerador. Guterres se refiere al hecho de que los últimos 8 años han sido los más calurosos desde que existen registros, según la Organización Mundial de Meteorología. Las inundaciones sufridas en Pakistán en septiembre anegaron una superficie igual a la de Gran Bretaña. Más de 1.500 personas murieron y millones perdieron su hogar. En el otro extremo, intensos periodos de sequía que en Italia llegaron a secar los ríos. En Somalia, en África Oriental, millones de personas sufren actualmente la peor sequía en 40 años. Los países que más sufren la crisis climática demandan solidaridad en la Cumbre Mundial del Clima. Creo que no es justo frente a las jóvenes generaciones que nuestros ríos y lagos estén contaminados. No veo justicia alguna cuando los grandes políticos son intocables. ¿Es justo que los jefes de Estado y Gobierno del mundo antepongan el beneficio a la vida? Está claro que si nada cambia, la Tierra se dirige a un calentamiento de 2,4 a 2,8 grados en comparación con la era preindustrial. La meta del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1,5 grados es actualmente inalcanzable. Las consecuencias serán fenómenos meteorológicos extremos más graves y frecuentes. Con el fin de apoyar a países vulnerables al cambio climático, el canciller alemán Olaf Scholz dijo que su país brindará ayuda financiera. Vamos a apoyar a los países más afectados por el cambio climático para que puedan hacer frente a daños y pérdidas. Alemania aportará 170 millones de euros para crear un escudo protector y financiar riesgos climáticos. Mientras los líderes mundiales buscarán acuerdos las próximas 2 semanas en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh. Muchos son escépticos de que las promesas hechas en esta sala realmente se cumplan. Y en medio de todo esto, Ucrania ha anunciado la llegada de nuevos sistemas de defensa antiaérea destinados a contrarrestar los bombardeos de Rusia contra la infraestructura del país. Las armas fueron suministradas este lunes por Noruega, España y Estados Unidos. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, destacaba que los sistemas de defensa antiaérea fortalecerán considerablemente al ejército ucraniano y ayudarán a proteger la infraestructura energética de Ucrania, que ha sido repetidamente atacada por misiles rusos en las últimas semanas. Según la inteligencia británica, las fuerzas aéreas rusas han perdido más de 270 aviones militares, lo que supone un debilitamiento difícil de compensar. En Jersón, la administración instalada por Rusia dio por finalizada la evacuación de civiles. Las tropas ucranianas acumulan fuerzas en dirección a la capital regional.
Estos soldados ucranianos operan en algún lugar cerca de Jersón, a unos 25 kilómetros de distancia. Dicen que cada día se acercan unos 500 metros al núcleo urbano. La mayor ciudad tomada por los rusos al principio de la guerra tiene una importancia estratégica. Si los ucranianos recuperan Jersón, sería un punto de inflexión. Hay rumores, por ejemplo, de que Rusia entregará la ciudad sin luchar. Todo el mundo dice eso, pero no estamos tranquilos en absoluto. Todo es falso. Los rusos no dan por perdida esta ciudad. Es un truco, una trampa. Solo fingen que se van. Esta impresión se ve confirmada por la declaración de combate del subcomandante de la Administración Civil de Jersón designado por Rusia. La ciudad de Jersón se ha liberado para siempre de la plaga nazi alemana. Quienes hablan de liberar la ciudad deben recordar que todos los sucesos y las decisiones difíciles son temporales, porque pensamos liberar las regiones de Nikolaev, Odessa, Dnipro y por supuesto Kiev. Y allí se celebrará un tribunal. Juzgaremos a los criminales de guerra, a Zelensky, a Arestovich y a todos los que favorecen o crean las condiciones actuales. La historia de éxito difundida por el Ministerio de Defensa en Moscú también encaja con su versión. El avance enemigo quedó detenido por los ataques de la aviación militar, el fuego de artillería y las operaciones activas de las tropas rusas. Durante los combates murieron hasta un centenar de soldados y mercenarios ucranianos. Nada de esto puede verificarse de forma independiente. El ministro de Defensa ucraniano responde con un tuit en el que da la bienvenida a nuevos sistemas de defensa aérea. Estas armas reforzarán significativamente al ejército ucraniano y harán que nuestros cielos sean más seguros. Seguiremos derribando los objetivos enemigos que nos atacan, gracias a nuestros socios Noruega, España y Estados Unidos. Los medios de comunicación también son un escenario de esta guerra. Y este martes se realizarán las elecciones de mitad de mandato de los Estados Unidos, donde se va a renovar parte del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, ambas actualmente de mayoría demócrata. El resultado va a determinar la agenda política de los siguientes 2 años de mandato del presidente Joe Biden. Según el popular blog de análisis político 538, los republicanos son los favoritos para lograr mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que el Senado podría ganarlo cualquiera. En el último día de la campaña, la Casa Blanca dijo el lunes que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania va a continuar, aunque los republicanos ganen las elecciones. Representantes de este partido han dicho que no habrá un cheque en blanco para auxiliar a Ucrania si los republicanos obtienen la mayoría. Y Carolina Chimoy, corresponsal de Deutsche Welle en Washington, está con nosotros. Carolina, saludos. ¿Y cuánto podría en verdad cambiar el papel de los Estados Unidos respecto a la guerra de Ucrania en caso de un triunfo republicano? Bueno, Jenny, como sabes, el Partido Republicano está bastante dividido. Por un lado están los republicanos algo más moderados como Mike Pence y Mitch McConnell, quienes han dicho que la ayuda de Estados Unidos es esencial para Ucrania, para poder continuar avanzando en la guerra contra Rusia. Y por otro lado tienes a los republicanos más conservadores, como el actual líder McCarthy, quien dice que este dinero está saliendo de los impuestos que pagan los ciudadanos estadounidenses, y eso en un momento en el que la crisis económica está siendo sufrida muy fuerte, de una manera muy fuerte por los ciudadanos estadounidenses acá. Y como bien decías, él dijo una frase que realmente ha quedado clavada en la mente de muchos ciudadanos estadounidenses y de votantes republicanos, que dice que no va a entregar un cheque en blanco a Ucrania, no va a hacer eso. Por ello tenemos que ver el Partido Republicano como dos partes bastante diferentes también en esta cuestión sobre la guerra de Ucrania contra Rusia. Carolina, y en este contexto, ¿qué podemos decir del voto latino? ¿Cuáles son los temas que aglutinan a los votantes hispanos en los Estados Unidos?
El voto latino va a ser sumamente importante, Jenny, sobre todo en varios estados claves como en Nevada, como en Florida y como en Arizona, en el estado en el que me encuentro actualmente, donde alrededor del 32% de las personas que están aptas para votar son latinos, son hispanos. Sin embargo, únicamente el 19% de este grupo se ha registrado en las últimas elecciones. Este será nuevamente un gran test para ver si los votantes latinos se inclinan más por el Partido Republicano o por el Demócrata. Como lo sabemos, se han convertido casi en swing voters en los últimos años, es decir, en votantes que vacilan entre un partido u el otro, y en estas elecciones veremos qué partido realmente logrará ganar las voces latinas. Entre los temas más importantes, ya hace bastante tiempo ha dejado de estar el tema de migración. El tema más importante ahora también para la comunidad latina es definitivamente la economía, la crisis económica y la inflación que se vive de una manera muy fuerte también en este país. Carolina Chimoy, muchas gracias. Un abrazo hasta Arizona. Y hablamos recién de la crisis económica, como si fuera poco. Otra gran empresa tecnológica avisa de despidos y de muchos despidos. ¿De qué se trata, Andrés Blumenkrantz? Sí, esta crisis económica de la que hablaba nuestra compañera Carolina Chimoy está llegando finalmente a las tecnológicas, y está claro que se les acabó la fiesta que estaban viviendo desde el comienzo de la pandemia. Ahora ha sido el turno de Meta, la matriz de la red social Facebook, la que va a emprender esta semana una ola de despidos entre sus empleados, en lo que va a ser efectivamente la primera reducción masiva de personal en esta compañía en sus 18 años de historia. El silencio, además, que está teniendo la empresa de Mark Zuckerberg sobre la información publicada por el diario The Wall Street Journal parece estar confirmando que es verdad. Meta informó a finales de septiembre pasado que cuenta con 87.000 empleados en todo el mundo, y aunque parece que los recortes serían menores en términos porcentuales a los realizados en Twitter, que afectaron a la mitad del personal, todo indica que en el caso de Meta será el recorte de personal más grande hasta la fecha en una gran corporación tecnológica en un mismo año. Y tenemos a nuestra corresponsal Ana Nieto en Nueva York, que nos va a comentar este tema en profundidad. Ana, Meta se está uniendo así a otras empresas tecnológicas que reducen plantilla, pero ¿cuáles son los principales problemas para esta empresa ahora mismo? Bueno, es probable que en un futuro muchos de los problemas que están teniendo que ver las empresas de tecnología se vean bajo el prisma de la dislocación que ha creado el COVID. Y Meta no es una excepción. Cuando empezamos los confinamientos, la vida digital se vio muy demandada y muchas empresas reforzaron sus estructuras. Meta no fue una excepción porque Zuckerberg contrató aproximadamente a 42.000 personas en los 2 últimos años y medio. La vuelta a lo analógico ha hecho que muchas áreas ahora mismo tengan redundancias. Pero además de eso, Meta tiene problemas específicos. Creció muy rápidamente, es una empresa que ha alcanzado un punto de cierta maduración y, de hecho, para las nuevas generaciones se ve antigua, sobre todo cuando ha irrumpido otra empresa como TikTok, ante la que nadie puede hacer competencia y está muy favorecida por estas nuevas generaciones. Los cambios en la privacidad de Apple también han perjudicado el negocio de la publicidad, y que ahora mismo está siendo doblemente perjudicado por el cambio de ciclo económico. Ana, mirando hacia el futuro, ¿cómo está yendo la apuesta de la empresa de Mark Zuckerberg por el metaverso, su gran apuesta? Sí, ese es el futuro que él ve. Mark Zuckerberg ve todo en realidad virtual aumentada, y en esta división ha invertido en los 2 últimos años 15.000 millones de dólares. Lo cierto es que el trabajo es muy inicial, pero Metaverso Horizons, no tiene a los inversores muy preocupados y muy molestos porque no ven los beneficios. No te preocupes, Ana. Volvemos contigo en un momento. Bébete un vaso de agua. Mientras Ana se toma un vaso de agua, les contamos que hay novedades también en Twitter, una nueva marcha atrás por parte de Elon Musk, que después de despedir a más de la mitad de los trabajadores de la empresa el viernes pasado, estaría llamando ahora a muchos de estos trabajadores despedidos para que vuelvan a trabajar. Según un informe de la agencia Bloomberg, Twitter despidió a cerca de 3.700 empleados después de ser comprada por Musk en $44.000 millones, pero a algunos de ellos se les ha solicitado que regresen porque habrían sido despedidos por error.
Mientras tanto, General Motors y Volkswagen han suspendido momentáneamente la publicidad en Twitter. Volkswagen informó que sigue de cerca la situación y que tomará una decisión según la evolución de la situación del personal en Twitter. Ana, gracias por esperarnos. Bueno, un fin de semana bastante movido otra vez entre las tecnológicas. Concentrémonos en la situación de Twitter y Musk. Musk sigue despistando a usuarios, a trabajadores, a periodistas. ¿Tú puedes entender cómo está funcionando su cabeza en este momento? Es difícil, despisto es la palabra realmente, porque es muy complicado conciliar muchas de las cosas que dijo antes de comprar la empresa, ahora que tiene los mandos de ella. Sí, los recortes, ahora mismo se está planteando una marcha atrás y volver a recontratar a muchas de las personas que fueron despedidas hace apenas 2 días. Además, aunque dijo que no le interesaban las finanzas y los beneficios antes de comprar la empresa, después de pagar 44.000 millones por ella, ahora sí que dice que están perdiendo 4 millones de dólares al día. También dijo que quería ser un foro de libertad y ahora está imponiendo sus verificaciones. Elon Musk, además, hoy ha pedido el voto republicano para estas elecciones del martes. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Y está en ciernes una nueva guerra comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. La Unión Europea ha elevado el tono en su malestar contra el paquete antiinflacionario aprobado por la administración de Joe Biden, un paquete de 738.000 millones de dólares destinado a impulsar las energías verdes y a reducir el costo de los medicamentos en Estados Unidos, pero también incluye créditos fiscales para vehículos y baterías eléctricas solo si están hechos en Estados Unidos o, por supuesto, en sus socios del Telecán, Canadá o México. Bruselas dice que estos beneficios para vehículos hechos en América del Norte dejarían una posición de desventaja a los producidos en Europa para venderse en el lucrativo mercado de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo de campaña en estos últimos 3 días en los distritos en donde se esperan más derrotas para los demócratas en vísperas de las elecciones de mitad de mandato el martes. Biden habló del tema más preocupante, la inflación. Sabemos que mucha gente está sufriendo con la inflación y combatirla es nuestra prioridad. Es por eso que junto con Jake Sullivan hemos firmado una ley de reducción de la inflación con el fin de reducir el costo de los productos de primera necesidad. Esta ley está siendo criticada al otro lado del Atlántico porque incluye un crédito fiscal de $7.500 para aquellos que compren un auto eléctrico, pero solo los que salen rodando de una fábrica estadounidense con baterías elaboradas en Estados Unidos. No es un problema para GM, Ford o Tesla, pero sí para fabricantes como Toyota, Hyundai y BMW. El fabricante alemán tiene 8 modelos de autos eléctricos e híbridos, pero solo 2 califican para el crédito fiscal del próximo año. Solo los Made in USA, como estos carros fabricados en Spartanburg, en Carolina del Sur. Los BMW eléctricos e híbridos fabricados en la UE quedan entonces fuera. Según los críticos, es la peor versión de primero Estados Unidos. La ley estadounidense de reducción de la inflación es motivo de preocupación, no solo para Francia y Alemania, sino también para todos los países europeos. Necesitamos trabajar juntos en una respuesta europea adecuada a esta ley de reducción de la inflación, ya que podría poner en peligro la igualdad de condiciones entre ambos continentes. El lunes, funcionarios europeos amenazaron con tomar medidas en represalia contra Estados Unidos y calificaron los subsidios como incompatibles con las normas de la Organización Mundial del Comercio. Con el fin de evitar una guerra comercial estilo ojo por ojo, Bruselas y Washington han creado un grupo de trabajo para intentar encontrar una solución. Y rápidamente, otras noticias de esta jornada. Las exportaciones e importaciones chinas se desplomaron inesperadamente en octubre, muy por debajo de las expectativas. Datos oficiales señalan que las exportaciones cayeron 0,3% interanual, la mayor caída desde mayo de 2020, cuando el país estaba confinado por la epidemia de COVID. Se van conociendo detalles del paraguas de rescate alemán contra los altos precios energéticos que entrará en vigor hasta al menos 2024. Son 200.000 millones de euros, donde 83.000 millones estarán destinados a contener el precio de la electricidad y el gas para consumidores y empresas.
Y quienes se están preparando para comprar el último iPhone 14 Pro o el iPhone Pro Max para estas Navidades van a quedarse con las ganas, al menos algunos de ellos, porque Apple ha advertido que posiblemente haya retrasos en la entrega de sus últimos productos antes de las próximas fiestas. Debido a la estricta política de COVID-0 en China, el gigante tecnológico ha anunciado que su planta de producción en Zhengzhou, la fábrica de iPhone más grande del mundo, entró en confinamiento. Apple anunció además que la planta de ensamblaje operada por el gigante chino Foxconn está produciendo a una capacidad significativamente reducida. Ya mismo Jenny Pérez nos trae más. Nos vamos ahora mismo hasta Ecuador, Andrés, porque allí la Asamblea Nacional, el órgano que ejerce el poder legislativo en este país, ha comenzado este lunes una sesión especial donde va a analizar la situación de violencia que ha sacudido a la nación durante las últimas semanas. La cita ocurre tras los atentados ocurridos desde el 1 de noviembre y en un ambiente que obligó al conservador presidente Guillermo Lasso a decretar un estado de excepción en las provincias de Guayas, Esmeralda y Santo Domingo. Esto llevó a la oposición a pensar nuevamente en la tesis de la destitución política del presidente. En junio pasado, durante el paro nacional, ya se intentó destituir a Lasso, pero los votos no alcanzaron para conseguirlo. Ahora la Asamblea podría volver a proponer su destitución. Y a esta hora tiene lugar ese pleno extraordinario de la Asamblea Nacional y tenemos la perspectiva con quien ven, con Jorge Paladines, quien es abogado penalista, abogado penalista, profesor de la Unidad Central del Ecuador y además doctor de la Universidad de Bremen aquí en Alemania. Abogado, muchos saludos. Comienzo preguntándole, ¿una asamblea con muchos antagonismos también a juzgar por los planteamientos de los parlamentarios es una crisis de seguridad o es una crisis política por parte de los parlamentarios? Bueno, muchas gracias por la invitación. Por un lado, Ecuador tiene o cuenta con legislación que podríamos llamarla como suficiente para enfrentar al crimen organizado. Me refiero a medidas de técnicas de investigación policial como agentes encubiertos, entregas vigiladas, medidas, por ejemplo, para la interceptación electrónica. Es decir, hay instituciones jurídico-penales en la legislación ecuatoriana para perseguir al crimen organizado. También han aparecido en escena o han saltado en escena nuevas propuestas, como por ejemplo la de proponer el porte de armas para la ciudadanía. Una propuesta que puede ser entendida también como intentar apagar el fuego con gasolina en estos momentos, ¿no? Y otra que tiene que ver con eliminar, por ejemplo, los umbrales, es decir, el baremo, las medidas para evitar que los usuarios de drogas sean criminalizados o confundidos por traficantes, entendida por la perspectiva policial de que de ese umbral ha servido para proteger a microtraficantes, con lo cual el crimen organizado ha buscado también una salida para encubrirse. Es decir, hay una perspectiva de creer que hay un problema de legislación, cuando Ecuador, insisto, por un lado, tiene legislación que de alguna forma sirve para responder al crimen organizado. La otra es la lectura política también. Claro, y a propósito de eso, porque parece que todo este tema que en realidad de parte de la ciudadanía necesita respuestas, esto ya no aguanta más para los ciudadanos, ¿no? En medio además ahora de un estado de excepción, da la sensación que ahora se crea un problema político. Y aquí la segunda pregunta, abogado, ¿la muerte cruzada es una salida real al problema de gobernabilidad que tiene ahora mismo Ecuador? Bueno, es una salida constitucional. No la inventamos ninguno de los ciudadanos en estos momentos, ni ninguno de los partidos. Está en la Constitución, está en el artículo 130, está en el diseño constitucional de las y los ecuatorianos. Pero para esto hay que mirarlo un poco en retrospectiva. Estoy hablando de 9 masacres carcelarias, más de 400 personas privadas de la libertad asesinadas en las cárceles del Estado ecuatoriano, más de una decena de estados de excepción sin ninguna solución, que no tienen, digamos, una salida contundente, una tasa de homicidios que se ha cuadruplicado en menos de 5 años, posiblemente cerremos con más de 25 por 100.000 habitantes, es decir, llegamos casi a una tasa muy parecida a la de México. La reducción para el 2023 por parte del propio gobierno del presupuesto para la policía, en estos momentos cuando la policía está pidiendo más presupuesto, y un poder criminal que se muestra ubicuo y difuso. Todo esto deja entrever también que hay un problema de gobernabilidad, que el gobierno concretamente no acerta con medidas y que deja entrever, por lo tanto, no solo la inacción, sino también una falta de efectividad en su política pública. Esto, en clave del artículo 130 de la Constitución, es un problema que puede ser leído como grave conmoción interna, pero también como una crisis política. Sin necesidad de inventar nada, esa es una de las salidas también que está en el diseño constitucional ecuatoriano, sin lugar a duda. La pregunta es si no es Lasso, ¿quién podría sacar al país de esta crisis? Está difícil responder. Abogado Paladines, muchas gracias.
Un abrazo. Gracias por la invitación. Y en Nicaragua, la autoridad electoral publicó los resultados preliminares de las elecciones municipales este domingo. Y no hay novedades. De acuerdo a ellos, la Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional del presidente Daniel Ortega estaría ganando en todos los municipios del país. Los comicios han sido duramente criticados, ya que solo participaron el partido oficialista y otras agrupaciones políticas consideradas colaboracionistas del gobierno. Los 3 partidos opositores estuvieron ausentes, ya que fueron ilegalizados en 2021. Tanto Estados Unidos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA deslegitimaron las elecciones. Organizaciones opositoras locales afirman que la abstención superó el 80% y denunciaron presión estatal sobre empleados públicos y policías para ejercer el sufragio. El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, recibió este lunes la ciudadanía brasileña honoraria en la Cámara de Diputados de Brasilia. El piloto inglés ha recibido la ciudadanía honoraria en agradecimiento por haber ondeado la bandera brasileña y por haber usado el casco de Ayrton Senna en el circuito de Interlagos en 2021. Hamilton recibió este título honorífico en una abarrotada sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, en la que los legisladores vitorearon y aplaudieron con furor al astro de la Fórmula 1. La entrega ocurre unos días antes apenas del Gran Premio de Sao Paulo, el próximo domingo 13 de noviembre. Y cambio de disciplina en el fútbol. El sorteo de octavos de la Liga de Campeones en Europa, donde se han producido varios encuentros prometedores. El Liverpool y el Real Madrid, el actual campeón, repite la final de la pasada temporada, mientras el Bayern Múnich se cruza con el Paris Saint-Germain en París. Manchester City está emparejado con el Leipzig y el Dortmund con el Chelsea, ambos viejos conocidos, pero habrá que esperar a febrero para ver esos duelos. Antes se disputa el Mundial de Qatar, que sabemos paraliza el resto de las competiciones. Y los aficionados del equipo de béisbol Astros de Houston se concentraron en el centro de la ciudad tejana para un desfile con el que celebrar la victoria del equipo en la Serie Mundial durante el fin de semana. Vilipendiados en muchos lugares de los Estados Unidos por un escándalo de trampas que empañaron su último título, los aficionados locales se mostraron más indulgentes. La policía calcula que 1 millón de personas acudieron a celebrar la victoria de los Astros sobre los Phillies de Filadelfia. Y así llegamos al final de nuestra entrega noticiosa. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.